Comenzando con la distribución de Poisson, el ejercicio nos indica el número de procesadores i7 que entrega un sistema de producción sigue una distribución de Poisson con media de 2 piezas por hora. Simula el comportamiento de la llegada de los procesadores al sistema. En este caso, para la distribución de Poisson necesitamos dos datos en específico. El lambda, que vendría a ser el número de ocurrencias esperados de un evento en específico. En este caso, el evento sería la llegada de los procesadores al sistema. Y en este caso, el número de ocurrencias esperado vendría a ser la media propuesta por el ejercicio. En este caso vendría a ser 2 piezas por hora. Y luego tendríamos x, que esto vendría a ser el número de ocurrencias del evento dentro de un tiempo específico. Utilizando estos datos los utilizaríamos en la fórmula de distribución de probabilidad, es decir, lambda elevado a x sobre x factorial por e a la menos lambda, que esto nos vendría a dar la probabilidad de que un evento suceda X veces en un periodo de tiempo. Reemplazando los datos por los que nos da el problema, obtendríamos un lambda igual a 2 por la media, que vendría a ser 2 piezas por hora, y X. En este caso no nos indica cuántas veces queremos simular, así que tomaremos que llegue a suceder hasta un máximo de 9 veces. Entonces utilizaremos un intervalo de 0 a 9. Ahora simplemente tendríamos que reemplazar los valores para cada caso. En este caso, x0, es decir, que lleguen 0 procesadores durante una hora, vendría a ser reemplazando lambda, que siempre vendría a ser 2 en la fórmula, y el x por 0, dándonos como resultado una probabilidad de 0,1353 de que lleguen 0 procesadores durante una hora. Del mismo modo sería con el resto de valores. Luego tendríamos que hallar la distribución de probabilidad acumulada para cada uno de estos. Y este valor vendría a ser el que utilizaríamos para hallar los intervalos de cada uno de estos. En este caso, para hallar el intervalo de cada caso, empezaríamos con el x sub 0. En este caso, como es el primer intervalo, empezaría en 0 y el valor final del intervalo vendría a ser la distribución de probabilidad acumulada correspondiente al caso en específico. En este caso, para x0 vendría a ser 0,1353. Por lo tanto, este vendría a ser el valor final del intervalo para x0. Del mismo modo se realiza con el resto de casos. Una vez hallados los intervalos, solamente necesitaríamos hallar una cantidad de números pseudo-aleatorios propios, los cuales ya vendrían a ser generados con el motor que nosotros creamos más conveniente, y ubicar estos números en los intervalos correspondientes para hallar el número pseudo-aleatorio con distribución Poisson. En este caso, utilizando estos números pseudo-aleatorios propios, ubicamos primero en 0,8392. Al momento de ubicarnos en los intervalos, nos damos cuenta que entran en el intervalo para x3 entre 0,67 y 0,85. Del mismo modo, con un segundo, en el tercer caso, 0,91 entraría en el intervalo 4 desde 0,85 a 0,94, y del mismo modo con el resto de casos. Una vez hallado estos valores, solamente tendremos que darle una interpretación. En este caso, el programa nos pide simular el comportamiento de la llegada de los procesadores al sistema. Entonces, como hemos hallado 10 valores, nuestra interpretación sería que durante las 10 primeras horas, durante la primera hora de la simulación, llegaron 3 procesadores. En la segunda hora llegaron 3 procesadores. En la tercera hora llegaron 4 procesadores. Y así hasta la 10ª hora en la que llegaron 2 procesadores. Y de esta forma tendríamos resuelto el problema con la distribución de Poisson. El siguiente ejercicio trataría sobre la transformada inversa, donde, teniendo como muestra la demanda diaria de impresoras en Plaza Vea, se nos pide que simulemos el comportamiento de esta demanda. Si bien no nos da una distribución o una función de densidad, lo que nos da es una tabla con una cantidad de días y sus respectivas demandas de impresoras en cada día. Con estos datos nosotros podemos generar una tabla de probabilidad puntual y de la probabilidad acumulativa. Esta tabla nos será de ayuda, ya que gracias a esta tabla nosotros podemos generar una estructura escalonada
donde, donde solo tendríamos que evaluar entre qué datos se encuentra eh, este número pseudo aleatorio para nosotros poder generar el número de la demanda, o en este caso el valor que tomaría X. Con esto, de hecho, nosotros podemos generar una fórmula de transformada inversa para este caso, en donde la transformada inversa sea igual al argumento de X del mínimo de f de X, tal que f de X sea mayor o igual que R. En este caso vendría a ser el número aleatorio que nosotros hemos generado. Tomemos como ejemplo uno de los números que hemos generado, 0,3125. La fórmula nos dice que la función acumulativa, f de x, tendría que ser mayor a 0,3125. Pero no tenemos solo un número, sino tenemos tres: 0,44 periódico, 0,666 y el 1. Entre todos, nosotros tenemos que sacar el mínimo, el que tenga menor valor. En este caso sería 0,4 periódico, y luego de eso nos pide que obtengamos el argumento de esa probabilidad acumulada. De tal manera que en sí nos estaría pidiendo el argumento de x, donde f de x sea igual a 0,4 periódico. Y como nosotros podemos ver, ese f de x tendría como el argumento el valor de 1, que vendría a ser la demanda obtenida del número aleatorio que nosotros hemos puesto. Ya de esa manera nosotros podemos simular el comportamiento de las demandas. Solamente tendríamos que generar los números aleatorios. Bueno, seguido a ello, pasamos con un ejercicio con la distribución de Erlang. Nos dice, el tiempo de proceso de cierta pieza sigue una distribución 3 Erlang con una media de 1 sobre lambda de 8 minutos por pieza. Una lista de números pseudo-aleatorios siguiendo una distribución uniforme, y la ecuación de generación de números Erlang permite obtener los valores que indican el comportamiento. Bueno, seguido a ello, tenemos la ecuación de Erlang, de la distribución Erlang, que es bien sabida, que es menos 1 sobre k lambda, por el logaritmo natural de la multiplicación de 1 hasta k de los valores de 1 menos RI. Para ello vamos a necesitar números pseudo-aleatorios que se van a ir multiplicando y luego van a ser evaluados con su logaritmo natural, y luego posterior a ello se multiplicaría con el menos 1 sobre k lambda, ¿sí? Como dato del problema, nos indican que siguen una distribución de 3 Erlang y una media de 8 minutos por pieza. Entonces nuestra ecuación final sería menos 8 tercios por el logaritmo natural de 1 menos R1 por 1 menos R2 por 1 menos R3, dado que terminaría en R3 porque el K es igual a 3. Posterior a ello, antes de realizar la fórmula, vamos a evaluar unos 100 números pseudo-aleatorios, que en este caso lo hemos desarrollado previamente. Estos siguen la distribución uniforme. Bueno. Y luego pasaríamos a calcular, ¿no? El tiempo de proceso de minuto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 1 menos el R1, luego el 1 para la primera pieza, el 1 menos el R1, luego el 1 menos el R2 y finalmente el 1 menos R3, ¿sí? Con ello lo evaluamos con la ecuación ya explicada hace un momento, que es la multiplicación, ¿no? De cada R1, evaluamos su logaritmo y lo multiplicamos por menos 8 tercios. Para ello, para cada pieza tenemos un tiempo de proceso, ¿no? De 5, 8, 11. Y bueno, para este caso, para el ejercicio, hemos evaluado para 30 piezas, ¿sí? Evaluando la multiplicación de los cálculos que ya se ha mencionado.
Y bueno, ya que tenemos tenemos la conclusión, ¿no? Para ello tenemos que en 30 piezas tenemos un tiempo de proceso que, por ejemplo, se puede ver que en la primera es 1, en la segunda es 8, en la tercera es 11, en la cuarta es 8, en la quinta pieza es 6 minutos, eh, en la séptima pieza es 7, en la octava pieza es 16, en la novena pieza es 3, en la décima pieza es 3, en la onceava pieza es 6. Y bueno, y así podemos ver, ¿no? Cómo mediante la distribución Erlang hemos podido transformar estos números de distribución uniforme a esta distribución, ¿no? Porque en un inicio estábamos usando los números pseudo-aleatorios. Entonces, bueno, y en esta gráfica se puede ver cómo, bueno, la línea azul son los 30 números, por eso que va de subida. Pero la línea roja serían los números, los tiempos de proceso. Como se puede ver, números, están basados en números pseudo-aleatorios. Y también se puede ver de que están más o menos rondando la media que se mencionó en un inicio. Dado que la media es 8 minutos por pieza, se puede ver de que no se sale, bueno, en un solo caso se sale demasiado de los límites, por así decirlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como se puede ver, está rondando entre el 6 y el 10, ¿no? Y que sería más o menos la media el 8. La media el 8, ¿no? Los límites serían de 6 a 10, ¿no? A 6, a 12 por ahí. Y la media sería 8, ¿no? Que es lo que el ejercicio nos indica, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bueno, luego pasamos a la distribución normal. Acá nos plantea un ejercicio el cual dice que el volumen de líquido de un refresco sigue una distribución normal con media de 12 onzas y desviación de 0.4 onzas. Nos piden generar 5 valores de variables aleatorias con esta distribución para simular el proceso de llenado de estos refrescos. Bueno, como se puede observar en el enunciado, nos dan el valor de dos datos, que sería la media, que serían 12 onzas, y la desviación, que serían 0.4 onzas. Nos pide que usemos la distribución normal para la resolución de este ejercicio. En este caso, como nos piden la distribución normal, vamos a utilizar esta fórmula, el cual nos diría que cada proceso de llenado de un refresco sería la sumatoria de 12 números pseudo-aleatorios. A estos 12 números sumados anteriormente se les resta 6, se le multiplica por la desviación estándar, que en este caso sería 0.4, y se le suma la media, que sería 12. Luego de realizar todo este proceso, nos daría el resultado de un proceso de llenado de un refresco. Bueno, una vez entendido cómo vamos a realizarlo, lo posteriormente sería la generación de los números pseudo-aleatorios que vamos a utilizar para este ejercicio. En este caso, acá serían los números pseudo-aleatorios que voy a utilizar, que serían 60, por el hecho que me pide la simulación de 5 refrescos, y para la simulación de cada uno de ellos necesito 12 números pseudo-aleatorios. Cabe recalcar que antes de la utilización de estos números aleatorios, tienen que haber pasado las pruebas de tanto uniformidad e independencia. Y como en este caso simplemente nos piden la resolución de este ejercicio, estos números ya han pasado ambas pruebas y por eso son utilizables o van a ser utilizados para el ejercicio. Bueno, como ya he comentado, vamos a simular 5 procesos de llenado de 5 refrescos, en el cual, como comenté en la fórmula, nos pide que sería sumar los 12 primeros números pseudo-aleatorios ya generados. En este caso sería 5,2912, restarle menos 6 a esta suma, que en este caso sería menos 0.7087, y multiplicarlo posteriormente con la desviación y sumarle la media. Y luego nos daría el primer resultado, que sería el primer proceso de llenado, sería 11,7165. Con la segunda botella sería igual, que sería la suma de los 12 siguientes números, que sería desde el 13 hasta el 24.
la suma de todos estos números, que en este caso sería 6,2886, le restamos 6, que sería 0,2886, y por último le multiplicamos la desviación y le sumamos la media, que sería 12. Y así sucesivamente con los siguientes números. Los siguientes procesos de llenado de las otras botellas. Y como se puede observar, luego de haber aplicado la simulación a través de la distribución normal, cada uno de los procesos de llenado de estas botellas se observa que los resultados en cada caso es diferente. Se puede ver, dando acá 11,71, 12,11, 11,4367, 12,2073 y 11,9698. Y justamente esto es lo que queríamos lograr, pues como saben, en la realidad el mismo proceso de llenado de los refrescos que se hace, ya sea a través de máquinas o manualmente, tienden a tener un margen de error, o en este caso una diferencia. Nunca va a ser uniforme, nunca va a poder salir 12, 12, 12, 12 exacto. Y a través de esta distribución podemos generar los valores de la cantidad aproximada de onzas que tendría en cada botella, y con estos datos realizar un estudio posterior, ya sea para optimizar o mejorar este proceso. Continuamos con la distribución binomial. En este caso el ejercicio es el siguiente. Al inspeccionar lotes de tamaño n5, la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,03. Simule el proceso de inspección para determinar el número de piezas defectuosas por lote. La distribución binomial es una distribución que para ser generada depende de la distribución de Bernoulli. Por lo tanto, en este caso, utilizamos los casos que vendrían a ser utilizados en la distribución de Bernoulli. En este caso, utilizamos los siguientes datos. P, la probabilidad del evento, en este caso de que una pieza sea defectuosa. N, la cantidad de números pseudo-aleatorios con distribución de Bernoulli necesarios para la generación de un número pseudo-aleatorio con distribución binomial. Y R, que vendría a ser el número pseudo-aleatorio propio. Este ya vendría a ser generado de forma independiente por el motor que nosotros creamos más conveniente. En este caso, utilizaremos la siguiente distribución para los casos propia de la distribución de Bernoulli y la siguiente fórmula para hallar el número pseudo-aleatorio con distribución binomial. En este caso vendría a ser simplemente la suma de una cantidad n de números pseudo-aleatorios con distribución Bernoulli. Reemplazando los datos para hacer esto un poco más claro, tendríamos lo siguiente: un p de 0,03, como se nos indica en el problema, un n de 5 y un 1 menos p, que vendría a ser el 0,97, que vendría a ser el valor utilizado para los intervalos. En este caso, los casos que tendríamos para la generación de números con distribución Bernoulli vendría a ser la siguiente: 0, es decir, que una pieza no sea defectuosa, y 1 en el caso de que una pieza sí sea defectuosa. 0 si es que el número pseudo-aleatorio propio entra en el rango de 0, a 0,97, y 1 si el valor pseudo-aleatorio propio entra en el resto del intervalo, es decir, de 0,97 a 1. En este caso, los R's vendrían a ser los números pseudo-aleatorios propios. Entonces se hace una evaluación independiente para cada uno de estos. En este caso 0,49 entra dentro del primer intervalo, por lo tanto es 0. En el mismo caso con el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Y finalmente utilizaremos la fórmula de la distribución binomial. En este caso, la suma de los números con distribución Bernoulli. En este caso, los 5 números son 0, por lo tanto el resultado es 0. De la misma forma se realiza en el segundo lote, en donde en este caso en R4 0,99 entra en el segundo intervalo, por lo tanto pasa a ser 1, y en este caso al momento de realizar la suma tenemos un valor de 1. De la misma forma con el resto de lotes. La interpretación de esto vendría a ser, según el problema, el número de piezas defectuosas por lote. Entonces, como interpretación tendríamos que para el primer lote durante la inspección se encontraron 0 piezas defectuosas, para el segundo lote 1 pieza defectuosa, para el tercero 0 piezas defectuosas, para el cuarto 2 piezas defectuosas y para el quinto finalmente 3 piezas defectuosas, siendo así resuelto el problema con distribución binomial.